Sí, ¿qué le vamos a hacer? Sístole y diástole, un lado y el otro, un polo y el otro, derecha e izquierda. ¿Cuándo vamos a aprender que entre esto y aquello a veces es importante ni esto ni aquello y a veces y esto y aquello? Una parte de esto, algo de esto y algo de aquello. Es difícil porque nuestro sentido común se orienta a las oposiciones duales. No sé si nuestro sentido común occidental o humano. Es evidente que esos son nuestros marcos de referencia más geométricos, más espaciales, más elementales. Sin embargo, vale la pena una vez más insistir en los grises, en los matices, en los encuentros, en los entrecruzamientos y a veces en las negaciones de los polos, de los extremos. Eso no quiere decir que exista el justo medio aristotélico puro, exacto, 50 y 50%. El miti miti era para unos ministros del gobierno Samper en Colombia. No, hay que tomar posición, pero a veces las posiciones que se tomen pueden ser conservadoras de acuerdo con la tradición o liberales de acuerdo con el progresismo. Y a lo que asistimos en el mundo contemporáneo, en este mundo de posverdades y de complots, es a una guerra de identidades. Y eso hay que diagnosticarlo ya. Numerosos autores lo están haciendo y en mi investigación sobre el wokismo y la cancelación cultural me encuentro que así como el wokismo y la corrección política y la cancelación cultural surgieron en la izquierda radical, en las extremas izquierdas, ahora hay una reacción también medio woke, no sé cómo llamarla, en las derechas extremas. Y ese wokismo de derecha es exactamente el polo opuesto del wokismo de izquierda. Y eso lo constato particularmente después de la segunda elección de Donald Trump. Sí, indudablemente muchos nos alegramos con que Donald Trump le cortara el chorro a la parte wokista, progresista, o mejor, wokista extremo izquierdista de las ONGs que victimizan y que se dedican a la cancelación cultural. Magnífico. Pero eso no quiere decir que entonces uno sea de extrema derecha y reaccionario y lajesco, etcétera, etcétera. Eso no quiere decir que se apoye a Marine Le Pen, a Víctor Orbán, que se esté con las extremas derechas, en modo alguno. Eso no quiere decir que se sea putinesco, en una palabra. La semana pasada hablaba de la ruleta rusa de Trump. Y claro, la ruleta rusa de Trump es Putin, está jugando con fuego. Y cuando uno mira la biografía de Donald Trump desde que se hizo multimillonario comprando ese hotel que valía 3 pesos y consiguió un préstamo después de su regreso de Moscú, uno entiende las relaciones que ha tenido él y su actual vicepresidente Vance con Moscú y su afección por Rusia y sobre todo por la Rusia putinesca, KGBesca. Y entonces las extremas no es que se pongan de acuerdo, no es que coincidan, es que a veces se llaman por teléfono. Es como si tuviesen una extraña telepatía. Y entonces surgen de un lado los wokismos de izquierda aterradores, trémulos, una vergüenza para el humanismo, para el universalismo, para lo fáctico, y ahora surgen como respuesta a esos wokismos de izquierda extrema, los wokismos de extrema derecha. Y esos wokismos de extrema derecha son exactamente el reflejo de los de izquierda, salvo que con la otra cara de la moneda, dándole la vuelta a la medalla. Son wokismos de posverdad, no les importa lo fáctico, los hechos, no les importa lo que la ciencia investiga,
determina, concluye y sobre todo formula? En absoluto. Y ahí están todos los negacionistas del COVID-16, ahí están los antivacunas, aunque claro, no eran completamente vacunas, hay que señalarlo, pero es el reflejo completamente opuesto del lado izquierdo radical progre, de la progresía woke. Y al mismo tiempo de que se basan en narrativas de posverdad, en donde hoy dicen una cosa y mañana otra, y adecúan sus relatos según la tribuna a la cual le hablan, también son identitarios de extrema derecha. Y aquí las identidades son tradición, familia y propiedad, y como corolario nacionalismos patrioteros, y vuelven entonces los empresarios patriotas. Y lo curioso es que estos cowboys trompeteros, llamémoslos así, en el fondo se dieron cuenta de que no estaban tan lejos con los obreros estalinistas que tenían el ideal del obrero y la obrera que se quedaba en la casa y le calentaba la sopita al obrero que llegaba cansado y le lavaba los pies. Y tienen el mismo machismo. Y tienen el mismo idealismo un poco medio platónico, pero también, digámoslo francamente, bastante apolíneo, bastante fascistoide, bastante geométrico. Y ahí uno lo puede ver en la corbata que no es que barra el piso, pero que está más allá de la cintura de los trompeteros. Y ahora se puso de moda la corbata así. Y hay una especie de simetría bastante rígida. De la misma manera que los progres o la progresía wokista separaba el bien del mal, estos también separan el bien del mal, la luz de las tinieblas, participan de la misma estructura esquizomorfa, por no decir esquizofrénica. Presos de la identidad, y sobre todo presos de una identidad única hasta que la muerte nos separe. En el fondo son retrotópicos, es decir, añoran un pasado idílico que nunca existió, por oposición a estos recontrautópicos que en el fondo se parecen a los seguidores de la revista Atalaya, en donde el león pastorea con el cordero y les repugna profundamente el cuerpo, el sexo, la carne, la sexualidad. Ambos tienen esa vigilancia un poco esquizomorfa, ¿sí?, con respecto al cuerpo y a la sexualidad. Si bien estos se metieron, los de la extrema izquierda progre woke, en las sábanas de los demás, no en las suyas propias, evidentemente, estos otros van a hablar de la fidelidad perpetua, mejor dicho, se van a casar por las eternidades, y los que recuerden a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, no estoy hablando solamente de ellos, sino de esa suerte de puritanismo que se vuelve letra escarlata para quienes no comulgan con su credo. Presos de la identidad nacional, presos de la tradición idílica, por supuesto, que nunca existió. Presos de las formas, estos son un poco amorfos, un poco despelotados con las formas simbólicas, evidentemente se olvidaron de la formalidad, estos son bastante rígidos con las formas. Entonces, presos de identidades rígidas. Y luego tenemos algo que es corolario de lo anterior. Estos wokistas de extrema derecha son pasionales y emocionales, no les interesa la razón en absoluto, no les interesa discutir, pasan por encima del Estado de Derecho, pasan por encima del derecho internacional, pasan por encima de la humanidad, pasan por encima de la ilustración, pasan por encima de eso que hizo grande a Occidente. No entienden de razones, no se combaten con razones. De la misma manera como están presos de la posverdad, es a partir de emociones, es a partir de likes, es a partir de este mundo virtual de inteligencia artificial donde están presos. Y un último elemento que los asemeja al contrario a estos wokistas de extrema derecha tiene que ver con el populismo ramplón, el populismo de extrema derecha. Y ambos
Y esto es uno de los peligros más grandes, tanto de la progresía woke como de los patrioteros putinescos o putinesco-trompescos, es que se creen salvadores. ¿Salvadores de qué? Y ahí hay algo extraordinario, esa especie de vocación mesiánica de los unos y de los otros, de la progresía woke y de los de extrema derecha radicales. Pues creo que la gente, la ciudadanía, debe detectar estos elementos tanto en uno como en otro lado. El hecho de que se critique el wokismo y la cancelación y la corrección política no quiere decir que se caiga en el patrioterismo reaccionario, trompetero putinesco y alabe a la KGB, a la nostalgia de la cortina de hierro de la exunión de repúblicas socialistas soviéticas y para nada critique al régimen. Es increíble cómo tanto los unos como los otros van a usar de la cancelación. Van a cancelar al que no comulgue con ellos. Y eso sí, tanto los unos como los otros van a decir viva la libertad de expresión, salvo cuando se los critica, salvo cuando se les critica. Ahí sí censuran. Estamos pues ante el demonio de las oposiciones duales y de las polarizaciones ridículas, que no entienden de matices, que no entienden de razones, que niegan la ciencia, que niegan la experiencia, que niegan la argumentación y que solo entienden de alaridos, de gritos, del quién da más en este mundo completamente capitalista. ¿Qué nos cabe esperar? Pues saber una vez más que entre dos males yo elijo ninguno, como diría Karl Kraus, y que a veces hay que reconocer cosas supremamente positivas de los otros, aunque tengamos una tendencia más hacia los unos y a la inversa. Pero una pregunta fundamental es ¿dónde está el universalismo? ¿Dónde está el humanismo? ¿Dónde están los valores de la Ilustración? ¿Dónde está la democracia? ¿Dónde están los estados sociales de derecho? En una palabra, ¿dónde está el derecho? Ni en los unos ni en los otros. Son tan sectarios, son tan gueto, pero el problema es que son las sectas y los guetos que hoy mandan en el mundo y cada vez van a mandar más, porque es supremamente cómodo afiliarse a uno o a otro lado. ¿Será usted capaz de retrinar a una persona completamente opuesta al modo como usted siente, piensa o actúa, o mejor, al modo como cree que siente, piensa y actúa de modo correcto? Hay que ser incorrectos, hay que ser indisciplinados, hay que no tragar entero. Así como ironizamos en la ridiculez de las, leslis, los, luz, hermanos, hermanas, hermanes, hermanis, hermanos, etcétera, etcétera, pues hay que no morderse la lengua en el debate público y hay que volver a lo universal, hay que volver a los derechos humanos, hay que volver a la democracia. Es lo único que nos permite un poco nadar en medio de estas aguas turbulentas. Sí, hay mucha turbulencia y realmente lo más sorprendente es constatar que Donald Trump efectivamente le hace el juego a Vladimir Putin. Es constatar estos juegos geopolíticos, pero ya no en estos personajes que están lejos de nosotros finalmente. Los atraemos a través de las redes sociales y de los medios de comunicación como en una telenovela, sino saber que eso repercute en lo íntimo, en lo cotidiano, en el día a día, en la vida que se vive. Y uno no tiene por qué caer en esas oposiciones duales completamente ridículas como de o esto o aquello, la bolsa o la vida, cuando no es la bolsa ni la vida por nada ni por nadie, sino por una ideología que propagan los medios, las redes, el partido, el sindicato, yo qué sé. Creo que hay que participar de otros afectos, de lo que vale la pena vivir, independientemente de lo que digan los líderes o las lideresas que comandan a las turbas. Dejemos la turbamulta de las masas, seamos más que colectives o colectivos o individuos meros, puros, seamos ciudadanos. La categoría ciudadano creo que aglutina el más allá de esto o aquello.
ser ciudadano, reconocer la ciudadanía y la ciudadanía del mundo, cada vez más cosmopolita, cada vez menos patriotera, es una alternativa.